Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros para tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Seguimos en nuestra serie contra la mundanalidad. Y en esta ocasión queremos meditar en un pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10. Dice allí la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Antes de continuar, quiero aprovechar un momento para hacer una presentación de un libro. Este libro, La vida de Dios en el alma del hombre, de Henry Scougal. La vida de Dios en el alma del hombre. Es un libro maravilloso, un libro precioso. Les voy a poner así más de cerca. La vida de Dios en el alma del hombre, Henry Scougal. Este libro es un libro devocional. Él básicamente explica qué es la esencia de la verdadera fe cristiana. Y la esencia de la verdadera fe cristiana es que Dios vive en el creyente, que ya el creyente no vive para sí mismo. El creyente ahora vive para Cristo y Cristo vive en él. Y Cristo vive su vida en el creyente y a través del creyente. De modo que el creyente vive para manifestar a Cristo. El creyente vive para manifestar a Cristo. Cristo es el tesoro supremo, el deleite máximo, el gozo, la alegría, la bendición más grande que tiene el creyente en su vida. Y cómo el mundo palidece ante la gloria y la sublime majestad, la sublime belleza de Cristo en el creyente. Esa es la esencia de la fe cristiana y es lo que explica Henry Scougal en su libro La vida de Dios en el alma del hombre. Entonces, habiendo dicho, habiendo dicho esto, ¿no? Dado esta recomendación de este libro maravilloso que les recomiendo que lo busquen, que lo lean. Es un libro precioso. Pues vamos a continuar con nuestra meditación. Y el tema que estamos tratando hoy hemos titulado Busco el favor de los hombres. Un título muy elemental, nada rebuscado, un título directo. Un título directo. Porque la razón que queremos explorar en este momento, en este tiempo, en esta meditación, en esta reflexión, es cuál es el gozo de tu corazón. ¿Qué es lo que tu corazón tiene como gozo, como deleite, como complacencia? ¿En qué se complace tu corazón? ¿Tu corazón se complace en agradar a Dios o tu corazón se complace en participar de aquellas cosas del mundo que agradan a los hombres y tú te sumas a esas cosas, a esas ofertas mundanas para mostrarte ante los hombres
alineado o alineada, dependencia de quién sea, si eres hombre o mujer, si eres, hombre o mujer, si eres cristiano o cristiana. Perdón. La cuestión es, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué manifiestas en tu vida? ¿Qué proyectas en tu vida? Si alguien mira tu vida, en este caso, pues tu vida pública, porque bueno, tu vida privada, pues por cuanto es privada, pues nadie la ve. Tu vida privada nadie la ve. Tu vida privada solo la ves tú y Dios. Pero tu vida pública es la que todos pueden ver, es la que todos pueden observar, es la que todos pueden tener un criterio de ti, precisamente por tu vida pública. Ahora, ¿dónde las personas pueden ver tu vida pública? Pues las personas pueden ver tu vida pública en este caso, o digo, en varias maneras, ¿no? En varias maneras. Por ejemplo, cuando tú estás, digamos, en la calle, en un mercado, en una tienda, en un bus, cuando estás en el trabajo, cuando haces relaciones públicas con otras personas, pero también a través del fenómeno actual, del fenómeno tecnológico actual de las redes sociales. Y tenemos que hacer mención de este fenómeno tecnológico actual. Tenemos que mencionarlo, tenemos que hablar de eso, nos tenemos que referir a eso, porque nosotros no hacemos vida pública únicamente en el trato físico, en la presentación física de nuestra persona en cierto lugar, en cierto espacio, disculpen, en cierto espacio público, en ciertos lugares físicos como un parque, como un mercado, como una tienda, como, no sé, un paseo por la ciudad o un paseo al aire libre, digamos, si voy de excursión a algún lugar, digamos, a una montaña, a un río, a donde sea que vaya. En fin, hago vida pública presencial en esos lugares, pero también hago vida pública a través de mis publicaciones por medio de las plataformas de este fenómeno tecnológico digital al que se conoce como redes sociales. Así que en las redes sociales, si tú haces uso de redes sociales, pues inevitablemente tienes también parte de tu vida pública expresada por este medio. Así que lo que tú proyectas al público, ya es vida pública, de la forma que lo hagas. Así que cuando vemos tu vida pública, de la manera en que tengamos acceso a esa vida pública tuya, pues, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que podemos ver de ti, de tu proyección de vida, de tu criterio y forma de vida? ¿A quién agradas? ¿Dónde está el tesoro de tu corazón? ¿Dónde está el agrado de tu alma? ¿Dónde está el gozo de tu vida? ¿En qué cosas encuentras satisfacción? ¿En qué cosas encuentras deleite? Y si lo que podemos ver a través de tu vida pública es una expresión de mundanalidad, pues obviamente pues podemos apreciar, podemos ver, podemos darnos cuenta de que tu corazón se deleita, se goza, se alegra, disfruta, se complace en mundanalidad. Y es la razón, entre otras cosas, ¿no?, por la cual hacemos en este caso esta serie de enseñanzas bíblicas, y le hemos titulado esta serie Contra la Mundanalidad. Y en el caso de, digamos, del capítulo de hoy, del episodio de hoy, de la meditación de hoy, como querramos llamarle, hemos titulado Buscando el favor de los hombres. O sea, refiriéndonos, cuando digo hombres, en mi publicación no estoy diciendo a personas del género masculino, estoy hablando de hombres en términos genéricos. Los hombres y las mujeres, las personas del mundo sin Dios. Cuando digo el favor de los hombres, estoy diciendo, es lo que estoy queriendo decir. Y bueno, déjenme hacer esa aclaración para que nadie vaya
a tener una idea equivocada. Ya lo estoy aclarando. ¿A qué me refiero con el título propiamente? Buscando el favor de los hombres, o sea, estoy buscando el favor, el agrado, la aprobación, el acuerdo, la alineación con el gusto, aquellas cosas que gustan, que agradan, que complacen a las personas del mundo sin Dios. Cuando haces vida pública, ¿qué encontramos en tu vida pública? Que tú te alineas, te gozas, te complaces en aquellas cosas que agradan al mundo sin Dios, a los hombres en general. El término hombres en general para referirnos al mundo sin Dios. ¿Qué encontramos en tu vida pública? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué vemos ahí cuando vemos tu vida de alguna manera? Ya sea que te veamos en el parque, ya sea que te veamos en el centro de trabajo, ya sea que te veamos en una tienda, ya sea que te veamos en una excursión. ¿Qué vemos en ti? Que tú te disfrutas, te agradas de las cosas, de las actividades, de todo aquello que forma parte de la mundanalidad de este mundo corrompido y perdido, y que tú hayas disfrute y gozo y alegría en participar y en disfrutar de esas mismas cosas. Eso es mundanalidad. Eso se llama mundanalidad. Y ya hemos dicho en videos anteriores, hasta la saciedad, hasta el cansancio prácticamente, hemos estado repitiendo esas palabras de Santiago, en la carta de Santiago, Santiago capítulo 4, verso 4, oh almas adúlteras, recordando que esas palabras no fueron dichas a mundanos, esas palabras no fueron dichas a mundanos, esas palabras fueron dichas a personas que se llamaban creyentes, a personas que se llamaban cristianos, a personas que se llamaban a sí mismos como parte del pueblo de la iglesia de Dios. Y a esas personas, Santiago les escribe y les dice, oh almas adúlteras, porque quieren vivir con Dios, pero al mismo tiempo quieren disfrutar de la mundanalidad, del gozo de las cosas que complacen a los hombres sin Dios. Oh almas adúlteras, no sabes, no entiendes, no comprendes, no te interesa que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, que cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, que no hay términos medios, que o agradas a Dios o agradas al mundo, o agradas a la carne o agradas a Cristo, o vives en el espíritu o vives en la carne, que no hay términos medios, que no hay terceras opciones, que no hay neutralidad posible, que no existe tal cosa, que cada vez que haces mundanalidad estás haciendo traición contra Dios, te estás oponiendo a Dios, estás haciendo una oposición a Dios, te estás poniendo en contra de Dios. ¿No entiendes eso? Es tan sencillo, ¿no lo entiendes? Esa es la realidad de la mundanalidad, de vivir en mundanalidad, que le das la espalda a Dios y buscas complacer tu carne y buscas complacerte en lo que se complace el mundo sin Dios. Eso es lo que busca la mundanalidad. Te afilias, te alineas, te pones de acuerdo con el mundo que es opuesto a Dios. Es lo que haces cada vez que haces mundanalidad. Por eso es que estamos haciendo esta serie contra la mundanalidad. En este caso, estamos meditando en estas palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, donde Pablo les advierte acerca de recibir con agrado una versión diferente del Evangelio. ¿Y por qué una versión diferente del Evangelio? ¿Y qué tiene que ver esto con la mundanalidad? Vamos a llegar ahí. Para comenzar, ya comenzamos, pero bueno, para entender bien desde el principio, ¿no? Este tema específicamente, este pasaje de la carta a los Gálatas,
vamos a entender que en el contexto particular, en el contexto específico del apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras a las iglesias de Galacia, él les escribe acerca de un problema que las iglesias estaban enfrentando, y era que estaban aceptando, estaban recibiendo con agrado una versión diferente, distinta del evangelio que habían recibido por medio de Pablo y de los apóstoles, en este caso de Pablo propiamente, que fue el que predicó a las iglesias de Galacia. Pero Pablo dice nosotros en plural, como refiriéndose al resto de los apóstoles. Recordamos que los apóstoles en el siglo primero, y interesante porque después de los apóstoles del siglo primero no hay más, no ha habido más ni habrán más apóstoles. Un paréntesis, simplemente aquellos que hoy se hacen llamar apóstoles son falsos apóstoles, porque los verdaderos apóstoles solo vivieron en el siglo primero, y para nosotros los únicos apóstoles están en las escrituras, no están en ningún otro lugar, ni es nadie más. Ahora, Pablo dice, ya nosotros les predicamos el evangelio verdadero. Ya les predicamos el verdadero evangelio. Ahora, si alguno de nosotros, o sea, yo o cualquier otro apóstol, viene a ustedes y les trae un evangelio diferente, o sea, una versión distinta, porque no es que haya otro evangelio, dice Pablo, no es que haya otro evangelio, no hay dos evangelios, ni tres, ni cinco, no hay más que un solo evangelio, sino que lo que sí hay son algunas personas que quieren perturbar a la iglesia y que vienen trayéndoles una versión distinta, una versión diferente de ese evangelio. Pero una versión diferente del verdadero evangelio ya no es el verdadero evangelio. Viene siendo, como dice Pablo así en estas palabras, un evangelio diferente, viene siendo otro evangelio que es diferente del verdadero evangelio. Pero él aclara, no es que haya más de un evangelio, solamente existe un evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, no existe otro. Ahora, ¿qué es lo que hay? Hay personas que perturban a la iglesia y que los vienen con engaño, porque vienen y les presentan una versión distinta del verdadero evangelio, una versión diferente, lo que vendría siendo otro evangelio o un evangelio diferente. Pero ¿qué dice Pablo? Si aún nosotros, o sea, los apóstoles, o incluso un ángel del cielo, hasta un ángel mismo del mismo cielo, si vinieran a ustedes y les predican un evangelio diferente del que les hemos predicado, tal evangelio y tales personas, pues caigan bajo la maldición de Dios. Caigan bajo la maldición de Dios. Porque cualquier evangelio diferente al verdadero evangelio, o sea, cualquier versión distinta, cualquier mutilación del evangelio, cualquier evangelio diluido, sencillamente no es el verdadero evangelio de la gracia de Dios. No es el evangelio que contiene el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, si crees una versión del evangelio que es una versión distinta, diferente del verdadero evangelio, entiende que no estás creyendo el verdadero evangelio. Por lo tanto, no hay poder para salvación ni poder para santificación en un evangelio diferente. Por eso es maldito. ¿Por qué un evangelio diferente es maldito? Porque un evangelio diferente no es aquel que Pablo define en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el evangelio? Es poder de Dios. El mensaje del verdadero evangelio contiene el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice judío primeramente y también al griego es porque recordamos que la fe viene al mundo por medio de los judíos. Así que primeramente era necesario
que el evangelio fuese predicado a los judíos. Y luego de los judíos, el evangelio se extendió al mundo de los gentiles, o sea, al resto de las naciones del mundo, a todos aquellos que no eran de Israel. Por lo tanto, dice así, al judío primeramente y también al griego. No está diciendo que el griego sea inferior o una persona de una, no sé, de una calidad inferior a los judíos. No está diciendo eso. No está diciendo que el judío es superior a los demás. No está diciendo eso. Está diciendo simplemente que como el judío era ya un recipiendario, alguien que ya había recibido desde el Antiguo Testamento la revelación de Dios, y en esa revelación ya el evangelio estaba presente, era necesario que los judíos recibieran primeramente el evangelio, y de los judíos entonces al resto del mundo. Por eso es que dice a judío primeramente y también al griego, pero no es por una cuestión de superioridad ni inferioridad de nadie. Ok, entonces aquí Pablo está diciendo, si alguien les predica un evangelio distinto, una versión distinta, un evangelio mutilado, un evangelio diluido, un evangelio diferente, una versión distinta del verdadero evangelio, sea anatema, sea maldito, caiga bajo la maldición de Dios. ¿Por qué es maldito? Porque un evangelio diferente no puede salvar. Un evangelio diferente no contiene el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, por eso es maldito. Entonces, en el caso de los creyentes de Galacia, a quienes Pablo escribe, la maldición en este caso a la que se estaban enfrentando, el problema al que se estaban enfrentando era a un evangelio distorsionado, un evangelio cambiado, modificado, que traían los judaizantes, aquellos que querían continuar la religión del judaísmo, la religión que practicaba la nación de Israel, el judaísmo, y querían aprovechar la obra de Pablo, la obra de los apóstoles, y empezaban a buscar las iglesias que los apóstoles plantaban, y detrás venían estos judaizantes a traerles ese evangelio cambiado, ese otro evangelio, ese evangelio diferente, donde venía acompañado en esa versión distinta del evangelio, venían acompañados de otros elementos propios de la ley de Moisés, como la circuncisión, guardar el sábado, participar de ciertas fiestas solemnes, en fin, cuestiones propias de la ley mosaica, que estos judaizantes consideraban que eran primordial, que era necesario para que alguien tuviera una correcta relación con Dios. Es como Pablo dice, hablando acerca de estos judíos en la carta a los Romanos capítulo 10, que dice Pablo, yo sé que ellos tienen celo por Dios. O sea, todo esto que están haciendo lo hacen porque ellos tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a un correcto entendimiento, a un correcto conocimiento de la verdad. Porque queriendo, o sea, ignorando la justicia de Dios, ignorando la manera en que Dios justifica a los pecadores, ignorando esto, ignorando la gracia de Dios, y queriendo establecer la justicia propia, ellos vienen y tuercen el evangelio así como las otras escrituras, dice el apóstol Pedro, para su propia perdición. O sea, cuando el evangelio es torcido, el producto, el resultado de torcer ese evangelio no es salvación, es perdición. Por eso es que un evangelio diferente, Pablo dice, caiga bajo maldición, sea maldito, caiga bajo la maldición de Dios. En fin, ahora, llevado esto a nuestro contexto específico, llevado este asunto a nuestro contexto específico, algo de lo que ya hemos hablado también en videos anteriores propios de esta serie, es el evangelio que predica el cristianismo liberal. Ya de esto hablamos ampliamente, pero hoy vamos a hablar un poco más desde la perspectiva de Gálatas capítulo 1 versos del 6 al 10, para entrar en algún contexto específico que me interesa que ustedes puedan entender y que puedan ver en relación específicamente con la mundanalidad,
¿Dónde está el problema? El problema está en que si tú aceptas como evangelio una versión diferente del verdadero evangelio, entonces tú estás cayendo en un problema de maldición, porque creer un evangelio diferente del verdadero evangelio no contiene el poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. No contiene un evangelio diferente, no contiene el poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16, 17. Y un evangelio diferente es esa palabra de Dios torcida, es una palabra de Dios que ha sido torcida, cuyo final es perdición, como dice el apóstol Pedro allá en sus cartas. No busqué esa cita, les debo eso. Me puedo disculpar por ese detalle. No busqué la cita del apóstol Pedro, de la cita que él hace en una de sus cartas, ya sea primera o segunda carta de Pedro, pero él dice estas palabras, que dice que ellos tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Qué cosa es un evangelio diferente? Un evangelio torcido, escritura de Dios que ha sido torcida. ¿Cuál es el fruto de torcer la escritura, de torcer el evangelio, de modificar el evangelio, de cambiar el evangelio, de tener una versión diferente del verdadero evangelio? Que tienes un evangelio falso, que en primer lugar un evangelio falso no contiene el poder de Dios para salvación y termina en condenación, termina en perdición. Por eso Pablo dice: sea anatema, sea maldito. Ahora, ¿cuál es el resultado, el fruto de vivir en un evangelio, o sea, de vivir creyendo una versión distinta del verdadero evangelio? El fruto es mundanalidad. El fruto es mundanalidad. Cuando tú aceptas el evangelio del cristianismo liberal, el evangelio del cristianismo liberal es un evangelio torcido, es un evangelio cambiado, es un evangelio mutilado, es un evangelio diluido, es un evangelio que presenta a Cristo como Salvador, presenta la gracia de Dios como medio de salvación, lo cual es cierto. O sea, son elementos de verdad del evangelio. No es que esta torcedura eliminó las verdades del evangelio, las que presenta, las verdades que presenta en su versión, no es que sean falsas. Son premisas correctas, son premisas correctas. Ellos presentan la gracia como medio de salvación, presentan la fe como medio de salvación. O sea, la salvación es por medio de la gracia, es por gracia, por medio de la fe. En fin, ellos presentan el evangelio, la fe, el creer el evangelio como el fruto para perdón de los pecados, para vida eterna. En fin, estas cosas que son verdad, son verdades, pero es como dijéramos, una media verdad. Si usted solo enseña una media verdad, usted no está enseñando toda la verdad. Si no enseñas toda la verdad y solo enseñas media verdad, eso lleva a conclusiones que son erradas, conclusiones erradas. ¿Y cuál es la conclusión errada de creer un evangelio liberal donde Cristo es Salvador pero no es Señor? Donde no se habla del señorío de Cristo, no se habla de el gobierno de Cristo, donde no se habla de someterse a la santidad, donde no se habla de la santificación progresiva, donde solo se habla de vida eterna, perdón de los pecados, liberación de la culpa, liberación de la condenación, pero no se habla de el arrepentimiento, de la necesidad de vivir en constante arrepentimiento. No se habla de sujetarse al señorío de Cristo, no se habla del crecimiento de una vida espiritual santificada. La gracia que salva es la misma gracia que santifica. Eso lo hemos estado repitiendo también en los videos anteriores. Y es producto de creer un evangelio diferente, un evangelio que ha sido torcido. Es lo que sucede.
un evangelio diferente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues que el creyente que ha asumido una visión del evangelio torcido, una visión del evangelio cambiado, diluido, mutilado, donde no se presenta toda la verdad, sino solo algunas verdades, ese creyente asume que puede tener perdón de los pecados, que puede tener liberación de la culpa, que puede tener garantías de la salvación, o sea, que puede tener seguridad de que no habrá condenación para él o para ella, puede creer estas cosas, al mismo tiempo que queda preso todavía, se mantiene preso, esclavo de su antigua naturaleza pecaminosa, y el pecado sigue gobernando su vida y sigue entregado a los placeres de su carne, a los deseos de su corazón, a los deseos de su voluntad, a alinearse con los deseos del mundo, a alinearse con los deseos de los hombres del mundo. O sea, cuando digo hombres del mundo, me refiero a las personas del mundo sin Dios, a disfrutar de las actividades que son ofertas del mundo sin Dios y a hallar placer, complacencia, deleite, gozo, alegría en las ofertas del mundo sin Dios. Y no haya ninguna contradicción, él no encuentra ningún problema, no tiene aflicción por causa del pecado, porque para él el pecado no es un problema. Él asume que el pecado simplemente es algo que sigue ahí, que continúa ahí, lo cual es cierto, el pecado continúa en nuestra vida. La diferencia está en que un verdadero creyente ya ha sido librado del dominio del pecado y no solo de las consecuencias del pecado. El verdadero creyente ha sido librado tanto de las consecuencias del pecado como del dominio de ese pecado. O sea, el pecado ya no gobierna la vida del creyente, ya no lo hace, porque ahora el creyente vive bajo un nuevo gobierno, el gobierno de Cristo. El verdadero creyente vive rendido, vive entregado al servicio de un nuevo Señor, que en este caso es Cristo. Cristo es el nuevo Señor del creyente y por lo tanto no es posible que el creyente pueda seguir viviendo en el agrado, en el agradarse en las cosas mundanas de este mundo, valga la redundancia. No vive agradándose en esas cosas, en las ofertas mundanas del mundo. No vive agradándose en los placeres de su carne. No vive agradándose en las cosas que complacen a los hombres sin Cristo. No vive agradándose ni participando de sus actividades. Sencillamente, el creyente ya no haya gozo, ya no haya placer en participar de aquellas actividades que son mundanas, que no dan gloria a Dios, que no honran a Dios, que no glorifican a Dios, que Dios no es exaltado, que Dios no es presentado, donde sencillamente no se vive en la santidad de Dios, no se vive para el testimonio de Cristo, no se vive para formar nuestra vida a la imagen de Cristo, no se vive ninguna virtud de Cristo que debemos compartir con otros en esas actividades que son ofertas del mundo, que los creyentes liberales se entregan a la complacencia de esas cosas, no expresan en la complacencia de esas cosas, en la participación de esas cosas, no realizan, o sea, no viven nada que tenga que ver con el reino de Dios, no viven en la santidad de Dios, no manifiestan el señorío de Cristo en sus vidas, no dan testimonio de Cristo en esa actividad, en esas actividades en las cuales se están gozando, que son cosas mundanales. Allí no expresan la gloria de Dios, no magnifican a Dios, sencillamente Dios está totalmente ausente en ese tipo de actividades. No necesariamente tienen que ser actividades inmorales,
No necesariamente tienen que ser actividades de pecaminosas, execrables y bochornosas. No necesariamente. Pueden ser actividades mundanas, que son parte de las cosas en las que el mundo encuentra placer y diversión y entretenimiento y gozo y alegría sin Dios. Sin Dios. Ahí está el punto de la mundanalidad, que no necesariamente tiene que ser algo de pecado bochornoso. Y por eso es que los creyentes muchas veces no encuentran contradicción en participar de cosas mundanas de ese tipo, porque no ven ninguna cosa bochornosa, no ven ninguna cosa que sea un pecado evidente o una forma de inmoralidad obvia. No encuentran eso y piensan, pues si aquí no hay nada malo, porque solo ven como malo aquello que es extremadamente mala. Si algo no es extrema o evidentemente malo, entonces no ven nada malo. Ahora, la cuestión está en que para que algo sea malo, solamente tiene que ser separado de Dios. No importa qué actividad sea. Si la actividad en la que tú te vas a involucrar para gozarte y alegrarte en ella, Dios no está presente, ni Dios va a ser glorificado, ni vas a expresar la santidad de Dios en tu vida en esa actividad. Lo que sea que vayas a hacer, no vas a expresar nada de las virtudes de Cristo en esa actividad. No vas a manifestar el señorío de Cristo sobre ti en esa actividad. No vas a mostrar la santidad de Dios en ti en esa actividad. No vas a manifestar que eres luz y sal del mundo en esa actividad. Sencillamente todo lo relacionado con Dios está ausente en esa actividad. ¿Qué es esa actividad? Es una actividad mundana. Y solo basta, solo es suficiente que sea una actividad ajena a Dios. Aunque no sea una expresión de pecado evidente, aunque no sea una expresión de pecado evidente, no hay pecado evidente en esa actividad, simplemente es una actividad en la que Dios no está presente, ni va a recibir gloria, ni va a ser testificado, ni vas a dar testimonio de Cristo, ni vas a vivir en la santidad de Dios, ni vas a ser luz del mundo, ni vas a ser sal de la tierra, ni vas a comunicar ninguna virtud de Cristo en esa actividad. Sencillamente Dios está totalmente ausente de esa actividad y tú te estás gozando en ella. Solo basta que una actividad sea ajena a Dios para que ya sea malo. Ahora tú dirás, ¿por qué algo va a ser malo solo porque Dios no está presente en eso? Te explico por qué. Porque tú como criatura, pero todavía como hijo de Dios, deberías tener un sentido mucho mayor en este asunto, en este aspecto específico. Pero solamente como criatura de Dios tú tienes la obligación y el deber de dar gloria a Dios. Toda la creación, absolutamente todo en la creación tiene el sagrado deber de darle a Dios toda la gloria. Toda la creación tiene el sagrado deber de darle a Dios toda la gloria. Ahora imagínate tú que además de ser criatura de Dios, y solo por ser criatura de Dios ya tienes ese sagrado deber, pero ahora además de ser criatura de Dios, tú asumes que eres un hijo de Dios. Tú asumes, porque si tú asumes que eres creyente, entonces tú asumes que eres un hijo de Dios. Mucho más, si eres un hijo de Dios, tienes doblemente el sagrado deber de darle a Dios la gloria en todas las cosas. Si tú te estás involucrando en algún tipo de actividad donde Dios no está presente, es una actividad de algo que simplemente procede del mundo,
cuyo único fin y cuyo único objetivo y propósito es hallar complacencia, hallar gozo y deleite en las cosas de este mundo sin Dios, eso para ti ya es pecado. Eso solamente para ti ya es pecado. Así de sencillo. Y la razón ya te la dije. Porque en toda la creación tiene el sagrado deber de darle a Dios la gloria. Por lo tanto, si tú estás involucrado en algún tipo de actividad donde lo estás haciendo porque tú hayas complacencia y placer y deleite y gozo y alegría en esa actividad, pero en esa actividad Dios no está siendo reconocido, Dios no está siendo glorificado, tú no estás viviendo en las virtudes del reino de Dios, tú no estás mostrando el señorío de Cristo, tú no estás viviendo como luz y sal del mundo, tú no estás expresando la gloria de Dios. En nada de lo que estás haciendo, tú estás pecando contra Dios. Así de simple, así de sencillo. Por eso, basta, es suficiente con que una actividad carezca de la presencia de Dios para que sea malo. Porque toda la creación tiene el sagrado deber de darle a Dios toda la gloria. Por eso es que titulamos así nuestra meditación, buscando el favor de los hombres, buscando el favor de los hombres, buscando el agrado de los hombres, buscando la aprobación de los hombres, buscando el aplauso de los hombres, buscando en la red social, en la publicación, buscando el like o el corazón de los hombres. ¿Qué estás buscando en tu actividad en la que te estás involucrando? Para gozarte y alegrarte en esa actividad sin Dios. Estás buscando la aprobación de los hombres. Estás buscando el agrado de los hombres. Estás buscando el favor de los hombres. Estás traicionando a Dios. Así de sencillo. Así de simple. Tan fácil como eso. Entonces, por eso es que Pablo dice ahí al final en el verso 10, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. Detente y tiembla ante la pavorosa solemnidad de estas palabras escritas, o sea, las palabras de Gálatas capítulo 1 que leímos en un principio, de estas palabras escritas con el fervor del celo divino. El apóstol Pablo, poseído por un santo asombro y consternación, levanta su voz como una trompeta para denunciar la más sutil y mortífera de las plagas: la adulteración del evangelio de la gracia de Dios. La adulteración, el cambio, la modificación, la tergiversación, la modificación de el evangelio de la gracia de Dios. Qué ligereza e inconstancia revela el corazón de aquellos que con tanta presteza, o sea, con tanta prontitud y con tanta diligencia, con tanta facilidad y ligereza, ¿verdad?, tuercen el oído hacia las fábulas lisonjeras, o sea, lisonjeras que le dan agrado a la carne, lisonjeras, y abandona al único que nos llamó por la gracia de Cristo. Abandonamos, porque cada vez que buscas gozarte en cosas del mundo, abandonas a Dios. Eso es lo que hace una persona que se entrega a disfrutar de la carne. Le da la espalda a Dios, traiciona a Dios, abandona a Dios. No hay otro evangelio, nos truena la escritura. No hay dos caminos al cielo, no hay dos formas de reconciliación con Dios. Aquellos que pretenden suavizar las aristas de la cruz no son ministros de la misericordia de Dios, son destructores y pervertidores del santo consejo de Dios. Ahora, la anatomía de un evangelio amputado, la anatomía de un evangelio diluido y modificado. Mira a tu alrededor, mira alrededor tuyo. Vivimos en días de traición espiritual. Vivimos en días donde se traiciona a Dios de una manera tan fácil, donde una teología liberal
y complaciente ha despojado a la palabra de Dios de su espada de dos filos. Se predica hoy un Cristo mutilado. Se le levanta allí en la predicación gustosamente en los altares como Salvador. O sea, cuando se predica de Cristo, se predica como Salvador. Oh, Cristo el Salvador que nos salva de las llamas del infierno, nos salva de la condenación eterna. Pero se aborrece intrínsecamente en el secreto de un espíritu allí que está lleno de toda mundanalidad, de todo agrado por las cosas del mundo. Se le aborrece como Señor de nuestra vida, se le aborrece como dueño y soberano absoluto de nuestra vida, se le proclama como Salvador, pero se le aborrece como dueño y como Señor, se le aborrece en ese sentido. Qué insolencia es esta de pretender dividir a los oficios de nuestro bendito Redentor, querer la corona de la vida, los beneficios de la gracia, sin doblegarse ante su cetro de justicia. Querer los beneficios de la gracia de Dios sin someterse a su reinado, a su gobierno. Entiende, los beneficios de la gracia de Dios son el fruto de su gobierno. No puedes tener los beneficios de la gracia de Dios si no estás rendido al gobierno de Dios, porque los beneficios de la gracia de Dios son los beneficios otorgados por el Rey, o sea, por Cristo, en el ejercicio de su gobierno. Por lo tanto, si Cristo no gobierna tu vida, entonces tampoco ejercerá sobre ti el ejercicio de esos beneficios. No habrá beneficios de su gobierno si Cristo no gobierna, así de simple. Entonces, si aborreces el gobierno de Cristo, puedes despedirte de sus beneficios. Sencillamente, si te entregas a los deseos de la carne, te puedes despedir de los beneficios de la gracia, porque sencillamente no se aplican los beneficios de la gracia a aquel o a aquella o a aquellos que sencillamente se entregan a los placeres de su carne. No se aplican. O estás sometido al gobierno de Cristo, o estás entregado a los placeres de tu carne. No puedes servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y al mundo, porque el que quiera amar al mundo se constituye enemigo de Dios. No puedes, sencillamente no puedes ser. Y todo lo que procede del mundo no procede de Dios, dice el apóstol Juan allí en su primera carta. Este evangelio moderno, el evangelio que predica el cristianismo liberal, es un evangelio blasfemo, un evangelio que hace hincapié unilateral en el amor de Dios y lo transforma en una indulgencia barata para la carne. O sea, le dice a la carne: el amor de Dios te permite vivir como tú quieras. A Dios te ama incondicionalmente. Mentira. Dios no te ama incondicionalmente. Porque si Dios te amara incondicionalmente, Dios no te llamara ni a la fe, ni al arrepentimiento. Y Dios te llama al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ¿qué dice la Biblia acerca de aquellos que no se arrepienten? Que van a perecer. Aquellos que no se arrepienten van a perecer. Si tienes duda con esto, ve allí al Evangelio de Lucas capítulo 12, te vas a enterar. 12, 13, capítulo 12 o capítulo 13, te vas a enterar que aquellos que no se arrepienten perecerán. Entonces, el amor de Dios no es incondicional, pero así predica el evangelio liberal, el amor incondicional de Dios. Mentira, no es cierto, no es verdad. No existe tal cosa como un amor incondicional en Dios. Ese evangelio blasfemo que hace hincapié unilateral en el amor de Dios y lo transforma en una indulgencia barata para la satisfacción de la carne, mientras sepulta deliberadamente en el olvido la santidad del Dios omnipotente. Se calla el pecado, o sea, no se habla de pecado, no se predica de pecado, no se predica acerca de las consecuencias de ese pecado no arrepentido. Se amortigua el horror de la condenación. Se suprime la absoluta y la urgente necesidad de un arrepentimiento que quebrante
todo deseo mundano en nuestras vidas y que humille el orgullo de nuestra voluntad rebelde en nuestras vidas hasta el polvo. Se le ofrece al pecador un alivio superficial, un bálsamo falso que cura, mentira, pero que cura, le dicen que cura la herida así por arribita, superficialmente, por encima, mientras la podredumbre de la corrupción del pecado continúa consumiendo las entrañas de ese pobre infeliz que va a terminar en el infierno por creer un evangelio falso. Se promete el perdón sin exigir santificación. Se promete el perdón sin exigir santificación, pero como hemos dicho en videos anteriores, la gracia que salva es la misma gracia que santifica. Y te recuerdo el pasaje que ya hemos visto de videos anteriores, Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. La gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, vivamos desde ya, vivamos desde ahora, no cuando lleguemos a la eternidad. Allí viviremos en santidad, sin impiedad, en fin, pero vivamos desde ahora sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, se promete perdón sin exigir santificación. Se anuncia una liberación de toda culpa y de toda consecuencia, mientras el infeliz oyente continúa siendo un esclavo encadenado de sus propias pasiones pecaminosas. Ese es el evangelio del cristianismo liberal. Un evangelio que no confronta el pecado, que no hiere el orgullo, que no demanda la sumisión absoluta a la soberanía de Cristo, no es el evangelio del Calvario. Es una falsificación satánica diseñada para poblar el infierno con hombres y mujeres religiosos. Déjame leerte eso otra vez. Un evangelio que no confronta tu pecado, que no hiere tu orgullo, que no demanda tu sumisión absoluta a la soberanía de Cristo, al gobierno de Cristo, no es el evangelio del Calvario, no es el evangelio de la gracia ni el evangelio de la cruz de Cristo. Es una falsificación satánica diseñada para poblar el infierno de hombres y mujeres religiosos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros y sanamos enfermos y hicimos de todo. Apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Ese será el fin de muchos religiosos que vivieron un evangelio torcido, un evangelio donde sencillamente busca el agrado de los hombres, un evangelio diferente, como dice Pablo a los Gálatas. Ahora, el anatema divino, la maldición divina y el engaño del aplauso humano, del agrado de los hombres, lo que busca el creyente que se entrega a sus pasiones carnales y a sus deseos de la carne. Con qué pavorosa firmeza cae la doble maldición del apóstol, sea anatema. 2 veces lo dice el apóstol Pablo. Sea anatema. Si alguien os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, aun si somos nosotros mismos, aun incluso si baja un ángel del cielo, sea anatema. Como ya les dije y se los vuelvo a repetir, si alguien predica un evangelio distinto del que ya recibieron, sea anatema. Con cuán pavorosa firmeza cae la doble maldición del apóstol, sea anatema. Aunque fuera un ángel del cielo resplandeciente en luz, si osare traer un mensaje diferente, quede bajo la execración de la maldición divina. La pureza de la verdad de Dios, la pureza de la verdad de Dios es más preciosa que la misma creación. Y, sin embargo, ¿qué busca este ministro moderno? ¿Qué busca este predicador de
ese evangelio liberal, de ese cristianismo liberal? ¿Qué busca el corazón carnal? ¿Qué busca? Busca el favor de los hombres, busca agradar a los hombres. Cada vez que tú como creyente te entregas a hacer algún tipo de mundanalidad, y sobre todo mundanalidad pública, porque todavía la mundanalidad que haces en privado sigue siendo mundanalidad y sigue siendo traición contra Dios y sigue siendo pecado, no cambia. Pero la que haces en privado queda entre tú y Dios, no afecta a nadie más. Te afecta a ti, obviamente, pero no afecta a nadie más. No es que sea menos mala, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es privado. Simplemente nadie lo ve, nadie lo sabe. Pero la que haces en público, la que atrae el gusto de otros que viven en ese mismo pecado, y que tú te alineas con ellos y que das testimonio público de que te agradas en las cosas mundanas en las que se agradan esos hombres mundanos. ¿Qué busca el corazón carnal cuando se entrega a esas actividades mundanas donde Dios no está? Sencillamente, ¿qué busca? Busca el agrado de los hombres pecadores de este mundo. Lo que busca es el corazón de los hombres pecadores. Lo que busca es el like de los hombres pecadores. Lo que busca es que otros hombres pecadores te vean con agrado. Eso es lo que busca el corazón de ese creyente, de ese que se hace llamar creyente y que vive entregado a pasiones de la carne y que lo hace públicamente, ya sea de manera física, presencial en un lugar, con personas en un lugar, o que utilice las redes sociales para publicar y para darle alcance, para darle publicidad a su pecaminosidad, a su carnalidad. ¿Qué está haciendo? Buscando la aprobación y el gusto y el deleite de los hombres pecadores. Eso es lo que está haciendo con esa expresión de mundanalidad pública. ¿Qué busca el corazón carnal? Busca el favor de los hombres, busca la aprobación de los hombres, el aplauso del mundo, la aprobación de una cultura hostil que aborrece la cruz de Cristo. Busca la aprobación, el aplauso del mundo y la aprobación de una cultura hostil que aborrece la cruz de Cristo. Hay de aquellos que liman los clavos del Calvario para no herir la sensibilidad del impío. Para no herir la sensibilidad del impío. Servir a los hombres y agradar a Dios son dos señores que jamás podrán reconciliarse o que jamás podrán conciliarse uno con el otro. No hay manera de agradar a Dios y agradar a los hombres pecadores al mismo tiempo. No hay forma, no hay manera. No puedes agradar a Dios y al mundo. No puedes. Sencillamente, oh almas adúlteras, si quieres agradar a los hombres, si quieres agradar al mundo, te constituyes enemigo de Dios. Simple. No hay alternativa posible, distinta. Si todavía buscamos el aplauso del mundo, si moldeamos las verdades eternas, o sea, si tomamos el mensaje del Evangelio y lo modificamos para que se ajuste a las preferencias de los hombres pecadores, declaramos con osadía que no somos siervos de Cristo. Que dice el apóstol Pablo, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, sino que seríamos viles idólatras de la satisfacción de la carne y de la voluntad humana. El verdadero siervo de Dios no se hace eco, o sea, no repite, no se suma, no se alinea con los deseos de esa mundanalidad de su mundo contemporáneo. No se hace eco de los deseos de su época, sino que con su voz, con su vida, con su propia proyección, proclama el inmutable diseño divino, sin importar si recibe por paga el desprecio, la incomprensión o incluso en algunos casos pudiera hasta suceder prisión
cárcel, martirio, todo eso lo puede sufrir el verdadero creyente. El verdadero siervo de Dios no se hace eco de los deseos de su época, no se hace eco, no se alinea con los placeres del mundo perdido y del mundo hostil a Dios, no se alinea, sino que con una voz firme y con una proyección clara proclama de manera inmutable el diseño divino, sin importar si recibe como pago de esa expresión de fidelidad a Dios el desprecio y la incomprensión del mundo perdido. Si recibes el desprecio del mundo, bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Pero si te la pasas, ya sea en tus lugares, ya sea en tu trabajo, ya sea en tus paseos, ya sea en tu vida pública, de cualquier manera, donde sea que te encuentres, ya sea en tus redes sociales, si te la pasas expresando tu alineación con el mundo podrido, con el mundo perdido, con el mundo que es contrario a Dios, entiende que no eres un siervo de Cristo o una sierva de Cristo. No eres. No lo eres, porque no hay manera de que puedas ser siervo de Dios y agradar al mundo al mismo tiempo. No puede ser, no funciona así. No funciona así. Así que hay un examen para el corazón. Hay algunas preguntas que deberías hacerte. Amo la doctrina de la santificación. Amo la doctrina de la santificación. Recuerda, la gracia que salva es la misma gracia que santifica. Amo la doctrina de la santificación, de esa santificación progresiva que me lleva a ser cada vez más semejante a Cristo, porque ese es el propósito de Dios en mi vida, que yo sea hecho cada vez más semejante a Cristo, que sea cada vez más Él y menos yo, como decía Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengüe. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida, ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Romanos 8:29. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas capítulo 6, si no me equivoco. Amo la doctrina de la santificación con el mismo fervor con que abrazo el perdón de mis ofensas. O sea, sí busco el perdón de mis ofensas, pero junto con el perdón de mis ofensas, amo también la santificación progresiva. No es solamente el perdón de las ofensas, sino también la santificación progresiva, que es lo que omite el cristianismo liberal. El cristianismo liberal promete perdón por las ofensas, pero no busca la santificación progresiva del creyente. No busca eso. No busca entregarse al señorío de Cristo. No busca eso. Solo promete perdón y vida eterna. Salvación gratis, barata, gracia barata. Eso es lo que promete el evangelio liberal, pero no busca la santificación progresiva, no busca el sometimiento al señorío de Cristo. Amo la santificación como mismo amo el perdón de mis ofensas, o busco secretamente una gracia, busco en mí una gracia, una oferta de gracia que al mismo tiempo tolere mi mundanalidad. ¿Es lo que estoy buscando? Deberías hacerte esa pregunta. Me descubro suavizando las demandas de Cristo ante los hombres de este mundo perdido por temor al rechazo o a ser tildado de intolerante o fanático. Busco suavizar las demandas de Cristo, las demandas de su señorío, las demandas de obediencia, la demanda de santidad. Busco suavizar eso para no parecer fanático, para no parecer intolerante ante el mundo perdido, para no sufrir el rechazo de los hombres perdidos. ¿Qué busco exactamente? Ha sido mi arrepentimiento un lamento superficial por las consecuencias del pecado o un luto profundo por haber ofendido a un Dios santo, amoroso y soberano. Ha sido mi arrepentimiento simplemente un lamento superficial por causa de las consecuencias del pecado, pero no he tenido un dolor profundo,
un dolor profundo por causa de haber ofendido a un Dios santo, amoroso y soberano. Deberías hacerte esas preguntas de examen. Entonces, hay una exhortación final para tu vida. El llamado a la obediencia. El llamado a la obediencia. Si te haces llamar creyente, yo asumo que hay esperanza para ti. Porque el mensaje del Evangelio no es un mensaje simplemente de condenación, es un mensaje que llama a la esperanza. Es un mensaje que pone el infierno delante de tus ojos, porque es necesario que veas el infierno delante de tus ojos para que abandones tu mundanalidad. Pero es un mensaje de esperanza también para aquellos que abandonan su mundanalidad y se entregan a la fe en Cristo de una manera correcta. La fe en Cristo, que asume a Cristo, que recibe a Cristo como lo que realmente es Cristo, Señor y Salvador. Y entiende el orden correcto. Señor y Salvador. Porque Cristo no será el Salvador de nadie sobre quien Él no gobierne. Cristo no será el Salvador de nadie sobre quien Él no gobierne. Por eso tienes que renunciar a tu mundanalidad. Alma mía, huye de los pozos cenagosos de un cristianismo sin cruz y sin santidad. El origen del Evangelio que nos salvó no proviene de opiniones humanas ni de modas intelectuales. Procede del trono del Dios vivo por revelación de Jesucristo. Es el mismo poder soberano que transformó a Pablo, al apóstol Pablo, de ser un feroz perseguidor de la iglesia en un heraldo humilde de la gracia de Dios. El llamado de Gálatas capítulo 1 sigue resonando hoy con la misma urgencia abrumadora. Es tiempo de sacudirnos la tibieza, de rechazar con santa indignación cualquier intento de amoldar, de acomodar el mensaje eterno del Evangelio a los caprichos del siglo presente y de la mundanalidad humana. Mantengámonos firmes, inconmovibles al pie de la cruz. La cruz que crucifica el yo. La cruz que nos une a Cristo en obediencia radical. No busquemos el aplauso de esta era que perece. No busquemos el aplauso de hombres de este mundo que van a perecer y de una cultura que va a terminar en el juicio del infierno, sino la fiel aprobación de nuestro Rey y Señor. Busca con afán la fiel aprobación de nuestro Rey y Señor. Una oración final para terminar. Oh justo y santo Dios, ante cuya presencia los serafines cubren sus rostros, confieso con dolor que mi corazón a menudo teme más el ceño fruncido de los hombres que tu santo desagrado. Te ruego por los méritos de tu Hijo Jesucristo que imprimas en mi alma un celo ardiente por tu verdad. Líbrame del lazo del orgullo y del deseo insaciable de agradar a este mundo adúltero. Que prefiera yo ser aborrecido de todos los hombres antes que alterar un solo punto de tu santo evangelio. Concluye en mí la obra de santificación, o sea, llévame a la glorificación. Quebranta mi voluntad para que Cristo sea no solo mi Salvador, sino el monarca absoluto de mis pensamientos, de mis afectos y de mis obras. Por los méritos preciosos de Cristo, mi Señor, te pido todo esto. Amén. Dios te bendiga mucho. Espero que estas meditaciones, que este trabajo, que estos devocionales te sean de bendición y de reflexión en tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.